Bienvenidos, mis queridos estudiantes, a una nueva semana más de nuestro curso de Derecho Financiero y Bancario. Nuestro código es FG 056. Estamos ya en la semana correspondiente a la número 8. Nuestro tema a tratar en esta oportunidad es acerca del presupuesto del Estado. Su catedrática, la licenciada Brenda Elizabeth Ramírez Palencia, soy abogada y notaria. Ya estamos a las puertas de un descanso. Entonces, en el día de hoy, 28 de marzo del año 2021, ¿sí? Yo les deseo que ya es poco lo que les falta y pues para poder venir y disfrutar de una semana, ya sea en familia o que si han decidido pues salir, por favor, tengan, o mejor dicho, tomen sus debidas precauciones, ¿ok? Hablemos de lo que es el objetivo de la clase correspondiente a la semana número 8 de nuestro curso de Derecho Financiero y Bancario. Y es que el estudiante pues tenga conocimiento, ¿verdad?, de los ingresos y egresos del Estado, los cuales son aprobados para cada ejercicio fiscal en Guatemala. Hablemos de lo que es el presupuesto del Estado. Tenemos aquí dos definiciones acerca de lo que es el presupuesto. La primera me indica de que es el acto legislativo mediante el que se aprueba con los efectos previstos, ¿verdad?, en el ordenamiento jurídico. Las estimaciones de gastos e ingresos del sector público, ¿sí? El cual pues lo vienen haciendo o se realiza cada año y que contiene pues previsiones y autorizaciones de gastos. Esto sería nuestra primera definición de lo que es el presupuesto del Estado. Contamos con una segunda definición del presupuesto, pues, y es la que nos indica que el presupuesto nacional, sea el presupuesto del Estado o presupuestos generales de los poderes públicos, es el documento financiero del Estado u otro poder de la administración pública que equilibra los ingresos públicos, gastos en el año fiscal. El presupuesto, me dice esta definición, que constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática, ¿verdad?, de las obligaciones y que como máximo pueden reconocer los derechos, o sea, todos aquellos ingresos que van a prever y liquidar durante el correspondiente ejercicio fiscal o anual, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que entonces el presupuesto ya no es en nuestra sociedad guatemalteca aquel documento contable o necesario para poder convertirse en una ley, ¿sí? Ya que la cual se encarga, ¿verdad?, de determinar la materialización financiera de la política del Estado guatemalteco. Ya en nuestro país de Guatemala, pues puede observarse claramente la inclinación de la política de determinado grupo, el cual pues lleva a cabo el gobierno mediante el presupuesto, por medio del poder ejecutivo y el poder legislativo de nuestro país de Guatemala, a través de quienes pues pueden cambiar la vida
económica, social, cultural y sobre todo financiera de nuestro país, de Guatemala, ¿sí? Entonces, eso es con relación a lo que es el presupuesto del Estado de Guatemala, ¿sí? Fundamentémonos ahora en lo que es el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado de Guatemala. Para eso vamos a ir a nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Sí, si la tienes a la mano, yo te pediré que me pudieras acompañar para verificar el artículo 237. ¿Sí? Entonces, allí, pues, nos indica, ¿sí?, que el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, ¿sí? Aquí en nuestra diapositiva, pues solo colocamos nuestro primer párrafo y también te va a aparecer el quinto párrafo, pero es importante que tú puedas venir y analizar el artículo 237, ya que es una parte fundamental de nuestra clase del día de hoy, ya que estamos hablando de lo que es el presupuesto del Estado. Entonces, vamos al artículo 237 y su epígrafe, pues, me dice el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, ¿sí? Dice, el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado aprobado para cada ejercicio fiscal de conformidad con lo establecido en esta Constitución incluirá la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle, ¿verdad?, de los gastos e inversiones por realizar. Vamos con el segundo párrafo y dice, la unidad del presupuesto es obligatoria y su estructura programática, es decir, que todos los ingresos del Estado constituyen un fondo común indivisible destinado exclusivamente para cubrir los egresos. Continuamos con el tercer párrafo y también nos indica que los organismos, dice, sean las entidades descentralizadas y autónomas, podrán tener presupuestos y fondos privativos cuando la ley así lo establezca. Sus presupuestos se enviarán obligatorio y anualmente al organismo ejecutivo y al Congreso de la República para su conocimiento, ¿verdad?, e integración, del presupuesto general y además estarán sujetos a los controles y fiscalización de los órganos correspondientes del Estado. La ley podrá establecer otros casos de dependencia del Ejecutivo cuyos fondos deben administrarse en forma privativa para asegurar su eficiencia en el cumplimiento de la presente disposición. Es disponible y son responsables personalmente los funcionarios bajo cuya dirección funcionen las dependencias. Miren, entonces, todo esto es muy importante, ¿verdad? Porque vamos conociendo un poco más acerca de lo que es el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Y vamos a terminar aquí con nuestro tercer párrafo, ¿sí? Cuarto, ¿sí? Dice, sí, tercero. Y no podrán, dice, incluirse en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado gastos confidenciales o gasto alguno que no se deba de ser comprobado o que no esté sujeto a fiscalización.
Esta disposición es aplicable a los presupuestos de cualquier organismo, institución, empresa o entidad descentralizada o autónoma. Entonces, quiere decir de que el Estado no puede venir e ingresar otros gastos que no sean de la sociedad guatemalteca, ¿sí? O sea, gastos privados, ¿sí? También me indica en este artículo 237 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala que el presupuesto general, tanto de ingresos y egresos del Estado, y su ejecución analítica, pues son documentos públicos accesibles a cualquier ciudadano que quiera consultarlos, para cuyo efecto, ¿verdad? El Ministerio de Finanzas Públicas dispondrá de copias de los mismos que obren en la Biblioteca Nacional, en el Archivo General de Centroamérica y en las bibliotecas de las universidades del país. En igual forma, dice, nos explica nuestra Constitución, ¿sí?, que deberán proceder los otros organismos del Estado y las entidades descentralizadas y autónomas que manejen el presupuesto propio. Incurrirá en responsabilidad penal el funcionario público que de cualquier manera impida o dificulte la consulta. ¿Qué me indica este párrafo? Que todos los guatemaltecos podemos venir y tener acceso a ver esos documentos, ¿sí? Porque nuestra Constitución no lo permite. Podemos acudir a las instituciones y empezar a observar lo que es el presupuesto general, tanto de ingresos como egresos del Estado de Guatemala. También dice allí en nuestro último párrafo, y dice, los organismos o entidades estatales que dispongan de fondos privativos están obligados a publicar anualmente con detalles el origen y aplicación de los mismos, debidamente auditado por la Contraloría General de Cuentas. Dicha publicación deberá hacerse en el Diario Oficial dentro de 6 meses siguientes a la finalización de cada ejercicio fiscal. Es decir, que no solamente las entidades públicas tienen derecho a venir y poderlo a la vista, ¿verdad? Sino que también lo vamos a observar o lo van a poner a la vista las entidades privadas. Y pues la ley es muy clara y establece que lo va a hacer en un periodo de 6 meses, ¿sí? Si tú te pudiste dar cuenta, dice ahí, dentro de los 6 meses siguientes a la finalización del ejercicio fiscal, ¿sí? Entonces, con relación, podemos notar, ¿verdad?, que en el artículo 237 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala acerca del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, pues es un principio constitucional, el presupuesto, y el cual se encuentra regulado pues en el artículo anteriormente dicho, que es el artículo 237 de la Constitución Política de la República de Guatemala. También podemos decir que el presupuesto es el documento de orden legal, ¿sí?, en el cual pues el Estado, ¿verdad?, de Guatemala va a manejar anticipada y sistemáticamente y se va a encargar de calcular los ingresos que él mismo estima, ¿sí?, percibe y va a autorizar de todos aquellos gastos que se deberán llevar a cabo, ¿verdad?, en un tiempo establecido con anterioridad. Esto es lo que podemos decir acerca de lo que nos menciona el artículo 237, ¿verdad?, de la Constitución Política de la República de Guatemala, aunque pues se vaya a regir, ¿verdad?, por
la ley orgánica del presupuesto de Guatemala, ¿verdad? Porque en su artículo 238 dice, si me puedes acompañar, dice que la ley orgánica del presupuesto, ¿verdad? Regulará. Y aquí pues miramos, hay hasta el inciso H. No lo vamos a leer porque vamos a entrar a observar más detenidamente lo que es el presupuesto del Estado y cómo se va paso a paso, ¿sí? Solamente quería resaltar que también en su artículo 238, pues la Constitución le confiere a la ley orgánica del presupuesto, ¿verdad? Esa responsabilidad y que también se la delega y la ley orgánica del presupuesto en su decreto número 101-97 en su primer considerando dice de la siguiente manera, si tú la puedes tener y para nuestro siguiente día de clases que es dentro de 15 días que puedas tener a la mano la ley, ¿sí? Orgánica del presupuesto y su reglamento con su decreto pues, número 101-97. Y su primer considerando dice que el artículo 238 de la Constitución Política de la República de Guatemala describe que la ley orgánica del presupuesto, la que debe regular entre otros, los procesos de formulación, ejecución y liquidación del presupuesto general de ingresos, dice, y egresos del Estado, así como lo relativo también a lo que es la deuda pública, las formas de comprobar los gastos y la recaudación de los ingresos públicos. Esto entonces lo encontramos regulado en el primer considerando, ¿verdad? Porque la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 238, pues le dice, mire, la ley orgánica del presupuesto se tiene que encargar y le delega funciones, ¿sí? Entonces, la ley orgánica viene y dice, yo estoy amparado por la Constitución Política de la República de Guatemala. Continuemos. Ahora hablaremos, ¿verdad?, acerca de lo que son los elementos del presupuesto. Son 3, básicamente, pero vamos a estudiar un poco de ellos el día de hoy, en esta semana, correspondiente a la número 8. Nuestro primer elemento del presupuesto es el equilibrio, ¿sí? Dice que en el periodo clásico, pues realmente el elemento del equilibrio, ¿verdad?, se encargaba de ciertas determinaciones que en lo menos posible hubiera un déficit en el presupuesto y en el caso de la existencia de un superávit, se calculaban, sí, y el Estado, pues, dice que tenía que retribuirlo a todos los ciudadanos mediante una rebaja en los diversos tributos. Realmente esto pues ya no se da actualmente, ¿sí? Entonces el elemento del equilibrio dice que es una posición ideal de muy difícil cumplimiento, ¿sí? Además nos indica que el equilibrio es un elemento propio de los diversos presupuestos, mediante el cual pues se alcanza un presupuesto ideal para nuestra sociedad. Entonces, recordemos que este elemento del presupuesto del equilibrio, pues anteriormente, ¿verdad? En el periodo clásico, pues si había el Estado venía y podría retribuirlo, pero actualmente pues esa retribución ya no se da. Hablemos de nuestro segundo elemento del presupuesto y es de carácter financiero. Y este pues me indica que el presupuesto social
guatemalteco es aquel acto, ¿verdad?, mediante el cual son previstos y posteriormente autorizados los distintos ingresos, así como también los gastos correspondientes al Estado y de otras distintas entidades, considerándose para tal efecto las cuentas de la nación. Entonces, tenemos aquí nuestros dos elementos, recordarás, dije que son tres, ¿sí? Estamos en el elemento del equilibrio y el elemento del carácter financiero. Y nuestro tercer elemento del presupuesto es que es de carácter anual, ¿sí? O cada año. Realmente, pues, anualmente el elemento del presupuesto nos indica que este es el presupuesto, debe de ser programado, aprobado y ejecutado en un tiempo estipulado de un año. El mismo es computado del 1 de enero, ¿sí?, de un año y termina el 31 de diciembre del mismo año. Para una seguridad financiera, dice, no es recomendable los periodos mayores al año, ¿sí? Este año, pues, es decir, que anualmente el presupuesto se fija de el 1 de enero al 31 de diciembre. Ya el 1 de enero del otro año, pues, debe regir otro presupuesto del Estado, ¿sí? Porque ya en este tiempo, pues, ya se están programando y vamos a estudiar, sí, en nuestra siguiente clase, cómo se ejecuta el presupuesto del Estado y los plazos en los meses, ¿sí? Entonces, estos son lo que corresponde a los elementos del presupuesto del Estado. Hablemos ahora de lo que es la naturaleza jurídica, ¿verdad?, del presupuesto en Guatemala. Y el presupuesto en una sociedad guatemalteca toma forma de ley debido a que el mismo es una fuente tanto de derechos como de obligaciones determinadas entre el Estado guatemalteco y los particulares que tienen una participación activa en la nación, ¿sí? Recordemos, tanto particulares como el Estado participan, ¿sí? Dice que es por ello, para la aprobación del presupuesto en Guatemala, se deben cumplir con todos los requisitos de la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Ley 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, así lo exige. Si te recordarás, pues, en el artículo 238 de la Constitución Política de la República de Guatemala, dijimos el día de hoy, le da esa facultad, ¿sí? ¿A quién le da la facultad? Dice ahí en nuestro primer párrafo, ¿sí?, del artículo 238, lo vamos a volver a leer, dice, porque es una fase fundamental, ¿sí? Dice que la ley orgánica del presupuesto va a regular, y solo vamos a leer aquí unos incisos. A, la formulación, ejecución y liquidación del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado y las normas a las que conforme a esta Constitución se somete su discusión y aprobación, ¿sí? Entonces, le está delegando esa función. Mire, la ley orgánica del presupuesto se va a encargar de aprobar el presupuesto general de la nación. Y pues te leía yo
lo que dice también, ¿sí? El primer considerando de la ley orgánica del presupuesto, ¿verdad? Pero también dice en su artículo número 1, la ley orgánica dice, la presente ley tiene como objeto establecer normas para la constitución de los sistemas presupuestarios de contabilidad integrada gubernamental de tesorería y de créditos públicos. Y en el inciso A dice realizar la planificación, programación, organización, coordinación, ejecución y el control de captación y uso de recursos públicos bajo los principios, y ahí empieza así, de legalidad, economía, eficiencia, eficacia, calidad, transparencia, equidad y publicidad en el cumplimiento de los planes, ¿sí? Y programar proyectos, ¿sí? Entonces, y sigue una serie de lo que pues vamos a observar. Yo te pido nuevamente que tengas a tu mano la ley orgánica del presupuesto y su reglamento. Dentro de 15 días pues vamos a estar trabajando un poco más o conociendo lo que es el presupuesto general del Estado de Guatemala. Entonces, vamos a dar por concluido nuestro tema, ¿verdad?, de lo que es la naturaleza jurídica del presupuesto en Guatemala. Realmente, por lo anotado, por lo que hemos dicho en nuestra Constitución, en nuestra ley, podemos determinar, ¿sí?, que el presupuesto en nuestra sociedad guatemalteca es una ley ordinaria, positiva y vigente. Hablemos ahora de lo que son las ciencias que se relaciona el derecho financiero. En primer lugar, el derecho financiero pues se relaciona con lo que es el derecho constitucional. ¿Por qué? Porque el derecho financiero tiene una vinculación primero con el derecho constitucional antes que con otras ramas, ya que ella define cuáles son los lineamientos o principios generales que se desarrollan, ¿sí?, las leyes de carácter financiero. Es por eso entonces de que su máxima relación o su primera relación del derecho financiero va a ser con la Constitución. También tenemos que se relaciona el derecho financiero, ¿verdad?, con el derecho tributario. ¿Por qué? Porque tiene por finalidad el estudio de las normas legales, reglas y principios que van a regular las imposiciones tributarias, ¿sí? También continuamos y con las ciencias que se relaciona el derecho financiero. Y otra ciencia muy importante es el derecho penal. ¿Por qué? Porque en esto pues si existe una violación de las leyes financieras y de las normas sobre el control estatal de la actividad privada. Es decir, que si existe una violación a estas leyes financieras, ¿quién es el que impone la pena o la sanción? Va a ser nuestro Código Penal, ¿sí? Y pues podríamos observar algunos delitos que se encuentran regulados de manera financiera en el Código Penal de Guatemala. También nos indica que el derecho financiero pues se relaciona con el derecho administrativo, debido a que hay procedimientos tributarios y el procedimiento del gasto público, ¿sí?, son procedimientos administrativos. Recordemos que al hablar de procedimientos
son todos aquellos pasos que se deben seguir para llevar a cabo, ¿verdad? Todos estos procedimientos administrativos en el derecho administrativo y pues por eso es de que se relaciona con el derecho financiero. También tenemos aquí que la ciencia pues se relaciona con lo que es el derecho internacional público, ¿sí? Debido a que hay una armonización de figuras tributarias, ¿sí? Entonces, en conclusión, podemos decir que el derecho financiero se regula con, número uno, con el derecho constitucional. Recordemos que la Constitución lo ha ordenado así, pues entonces, y es primordial, ¿sí? Recordemos que de la pirámide de Kelsen, ¿sí? Es la Constitución Política de la República de Guatemala. Es nuestra máxima autoridad. Entonces, y esta pues no podría ser la excepción. El derecho financiero pues va a depender o primordialmente de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. También nos indica que el derecho tributario, recordemos de ciertos procedimientos, ¿sí?, que se encuentran regulados en el derecho tributario. Si te recordarás, pues el derecho tributario regula lo que son los tributos, ¿sí? Y está pues fundamentado en su artículo 9, nos da la definición de lo que son los conceptos de tributo, ¿sí? Y que nos indica pues que son prestaciones comúnmente en dinero que el Estado exige en el ejercicio de su poder tributario, con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Entonces, recordando y recapitulando las clases anteriores, ¿cuáles son esos fines? La educación, la salud, la infraestructura, la vivienda, ¿sí? Entonces, por eso es que se relaciona también el derecho financiero con el derecho tributario. Y este, a su vez, pues nos indica que ahorita en este momento solo leímos lo que es el concepto de tributo, pero en su artículo número 10 de nuestro código tributario encontramos las clases de tributos, siendo estos pues las contribuciones especiales, las contribuciones por mejoras, los impuestos, los arbitrios, ¿sí? Entonces, y los impuestos ha sido otro que hemos empezado a ver en clases anteriores, así como las contribuciones especiales. Entonces, esa es en sí la relación que tiene el derecho financiero con el derecho tributario. Aparte de que también se tiene un procedimiento, ¿verdad? En nuestro código tributario. También, pues, nos indica que se relaciona con lo que es el derecho penal. Recordemos que si hay alguna violación acerca del derecho financiero, pues nuestro código penal guatemalteco es el encargado de imponer ya sea las sanciones o el delito que se haya cometido, ¿sí? Si fue un delito, pues van a ser años de prisión. Y si fue alguna sanción, pues va a ser una multa, ¿sí? Eso ya se encuentra regulado en lo que es nuestro Código Penal guatemalteco. Y pues también dice que encontramos regulado o se relaciona con el derecho financiero, el derecho administrativo. Si recordarás, pues también en la ley de lo contencioso administrativo hay ciertos procedimientos, ¿sí?, que hay que observar. Y pues por último me dice, se relaciona con el derecho internacional público, ¿sí? Entonces, estas son nuestras 5
relaciones con el derecho financiero. 1, derecho constitucional, derecho tributario, derecho penal, derecho administrativo y derecho internacional público, ¿sí? Estas son las ciencias con que se relaciona el derecho financiero. Hablemos ahora de lo que es el significado del presupuesto de Guatemala. Dice que todo tiene un significado, un porqué. Y pues, no sería la excepción, ¿sí? Claro, el presupuesto de Guatemala también tiene su propio significado. Y dice que el significado del presupuesto en Guatemala es el acto administrativo, regulador de la vida financiera y económica de un determinado país, siendo el mismo incidente en una vida, pues, cultural, social y política, de una determinada nación que cuenta con carácter legal, con obligaciones de la administración pública y además es fuente de derechos. ¿Qué queremos decir con esto? Con el significado del presupuesto en Guatemala. Realmente recordemos que hay una ley orgánica del presupuesto, el cual es nuestro decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, el cual pues ya fue aprobado por lo que es el organismo legislativo, ¿sí? Mediante una propuesta, ¿sí? Del organismo ejecutivo. Y después la misma pues se publicó en el Diario de Centroamérica. Por lo mismo, no puede tomarse en cuenta como un acto contable, ¿sí? Sino que este va a ser de manera legal, pues ya se encuentra lo constituido en lo que son las normas jurídicas vigentes. Por encima, podemos decir que la economía actúa el Estado guatemalteco y además la acción que el mismo lleva a cabo debe de cumplir de conformidad con un plan fundamental previamente determinado, ¿sí? El cual refleja toda actividad de orden económico de la nación de Guatemala. Realmente el presupuesto financiero es aquel entonces que se encarga, ¿verdad?, de reflejar la actividad económica que se va a llevar a cabo nuestra nación de Guatemala. Es decir, que el mismo es un acto de previsión, ¿sí?, de las diversas variantes de los ingresos y de los distintos gastos de la nación, acorde pues a la recaudación de los tributos y a las cantidades existentes en nuestro país de Guatemala. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Entonces, o finalizando lo que es el significado del presupuesto en Guatemala, dice que ya no solamente se encuentra de manera contable, sino que ya fue aprobado, ya existe una ley que está normando el presupuesto en Guatemala. Y es, como te decía, es la ley orgánica del presupuesto y su reglamento, decreto ley, pues, número 101-97 del Congreso de la República, el cual pues ya fue dado anteriormente, ya fue publicado en el Diario de Centroamérica. Y como pudimos observar, esta misma ley lo ampara la Constitución Política de la República en su artículo 238 de la Constitución
política y pues el primer considerando de la ley orgánica del presupuesto, el cual establece y dice, mire, en el artículo 238 se le ha delegado las funciones. Y también en su artículo número 1 dijimos y hablamos de lo que es el objeto de esta ley. Y yo quiero recordarte una vez más que dentro de 15 días, si puedes tener a la mano tu constitución política, tu ley orgánica de presupuesto, pues te lo agradeceré porque vamos a ir mirando ciertos aspectos ahí. ¿Sí? Entonces, pasemos ahora a lo que son nuestras preguntas de estudio correspondientes a la semana número 8 de nuestro curso de Derecho Financiero y Bancario. ¿Sí? Pregunta número 1. Defina qué es el presupuesto del Estado. Pregunta número 2, correspondiente a la semana número 8 de nuestro curso de Derecho Financiero y Bancario. ¿Cuál es el fundamento legal del presupuesto del Estado de Guatemala? ¿Sí? Pregunta número 3 de nuestra clase número 8 de nuestro curso de Derecho Financiero y Bancario. ¿Por qué se relaciona el derecho financiero con el derecho administrativo? Y pregunta número 4 de nuestro curso de Derecho Financiero y Bancario. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del presupuesto del Estado? Y también tenemos nuestra quinta pregunta correspondiente a la semana número 8 de nuestro curso de Derecho Financiero y Bancario, y la cual pues me indica cuáles son los elementos del presupuesto. ¿Sí? Estas son nuestras 5 preguntas de estudio correspondientes a la semana número 8 de nuestro curso de Derecho Financiero y Bancario. Es para que tú las puedas contestar y estudiarlas. Tenemos esta semana de descanso. Ustedes nos volvemos a ver hasta dentro de 15 días. Deseo que pues la disfruten, ya sea que pasen en sus casas o si han decidido ir de vacaciones a un lado, por favor, cuídense, protéjanse bastante, ¿sí? Entonces, háganlo por usted, por su familia. Entonces, estas son las 5 preguntas de estudio y pues yo me despido. Nos vemos la próxima semana, o sea, dentro de 15 días. Muchísimas gracias a cada uno por su atención. Que Dios les bendiga y feliz descanso.